Secreto de un sacerdote. El aire era espeso y denso en el pequeño pueblo de San Isidro, un lugar rodeado de montañas que parecían vigilar desde las alturas los secretos más oscuros de sus habitantes. El padre Anselmo caminaba por el sendero empedrado que conducía a la iglesia, con las campanas resonando a lo lejos, anunciando la misa de la tarde. Su sotana negra se movía al ritmo de sus pasos como una sombra viva. Pedro, un hombre de unos 40 años, esperaba la entrada del templo. Su rostro era un mapa de líneas profundas, pero sus ojos evitaban al sacerdote, llenos de algo que parecía ser una mezcla de culpa y obstinación. «Pedro, ¿qué te trae aquí a estas horas?», preguntó Anselmo, deteniéndose frente al hombre. Pedro se quitó el sombrero y miró hacia el suelo. «Padre, es mi hija, Sofía. Está muy mal. Los doctores dicen que necesita un riñón y yo soy compatible». El sacerdote inclinó ligeramente la cabeza, como esperando el resto de la explicación. «Pero no puedo hacerlo, padre», continuó Pedro con un temblor en la voz. «Más bien, no quiero hacerlo». El corazón de Anselmo se detuvo por un momento. La confesión lo golpeó como un martillazo. «¿Qué dices? Tu propia hija está al borde de la muerte y te niegas a salvarla». Pedro levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación incomprensible. «Es que Sofía no es mi hija, padre». El padre Anselmo sintió que el mundo se detenía por un instante. La confesión de Pedro dejó una grieta en el aire sagrado que rodeaba el templo. «¿Qué quieres decir con eso, Pedro? ¿Cómo que no es tu hija?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Pedro se apoyó en la pared de piedra, como si la carga de su confesión lo doblara. «Lo es, pero no lo es. Sofía nació bajo mi techo, pero no lleva mi sangre. Mi esposa, Emilia». Su voz se quebró. «Ella tuvo un desliz con otro hombre». El sacerdote frunció el ceño, sin apartar la mirada de Pedro. «¿Y por eso crees que tienes derecho a negarle la vida?». Pedro se llevó las manos al rostro, como queriendo arrancarse la culpa. «No puedo, padre. ¿Qué clase de hombre sería si me sacrifico por una traición? Mi dignidad está en juego». Anselmo dio un paso atrás, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Había visto muchas formas de egoísmo y pecado en su vida, pero esto le parecía una blasfemia en su forma más pura. Sin embargo, sabía que no podía revelar lo que había escuchado en el sacramento de la confesión. «Pedro, ¿y si no lo haces? Vas a poder vivir sabiendo que tu hija, esa niñita inocente, morirá porque te niegas a ayudarla». Pedro no respondió. Sus ojos parecían vacíos, como si su alma hubiera huido de su cuerpo.
Cuando Pedro se fue, dejando al sacerdote solo en el atrio, Anselmo se quedó mirando la cruz sobre la puerta de la iglesia. Una idea perversa empezó a germinar en su mente, como una semilla plantada por el mismo diablo. No podía hablar, pero podía actuar. Esa noche, mientras el pueblo dormía, el padre Anselmo encendió una vela y se arrodilló frente al altar. Sus rezos no eran para pedir perdón, sino para planear su próximo movimiento. Las campanas del amanecer resonaron en San Isidro, pero para el padre Anselmo, la noche aún pesaba en su conciencia. Había pasado horas de rodillas, buscando respuestas en un Dios que parecía guardar silencio. Su mirada se dirigió al confesionario, ese pequeño espacio donde los secretos más oscuros quedaban atrapados como en una presión invisible. Pedro no había regresado a misa. Nadie lo esperaba. Desde hacía años. Su devoción era más un teatro que un compromiso. Pero Emilia sí asistió. La mujer estaba demacrada, sus ojos hundidos y los labios temblorosos. «Padre», dijo al terminar la homilia, «necesito hablar con usted». Anselmo la condujo al despacho parroquial, un lugar humilde, con paredes de adobe y una cruz sencilla colgando sobre el escritorio. Emilia se sentó, retorciendo entre sus manos un pañuelo que parecía ser el único testigo de su angustia. «Padre, Pedro no quiere ayudar a Sofía. Se lo imploré, me arrodillé frente a él, pero no cede. Dice que su orgullo es más importante». El sacerdote cerró los ojos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso decirle la verdad, pero estaba atrapado por el voto de sigilo. En cambio, se inclinó hacia ella y tomó sus manos con firmeza. «Hija, Dios ve el dolor en tu corazón, pero a veces, cuando los hombres cierran sus oídos a la compasión, debemos buscar otras formas de justicia». «¿Qué puedo hacer, padre?», preguntó Emilia sollozando. «Es que Sofía ya no tiene tiempo». Anselmo dudó por un instante, pero luego recordó algo que había escuchado de los ancianos del pueblo. En las afueras de San Isidro, más allá del río, vivía una mujer conocida como Doña Matilde, una curandera que muchos decían que era bruja. «Ve con Matilde. Ella podría ayudarte». Emilia alzó la vista, sorprendida por la sugerencia del padre. ¿Una bruja? Eso es pecado, ¿no? «A veces», respondió Anselmo con la voz cargada de gravedad. «El pecado de otro es la única respuesta que queda cuando nos enfrentamos al egoísmo humano». Esa noche, sin pensarlo más, Emilia partió hacia la casa de la bruja, mientras el padre Anselmo encendía otra vela en el altar. Se preguntó si el precio que estaba a punto de pagar sería demasiado alto. Pero el pensamiento de Sofía muriendo por la necesidad
de un riñón y la necedad de quien es su padre la impulsaba a seguir adelante. La luna llena iluminaba el sendero hacia la casa de doña Matilde, cuyos rumores pintaban como un refugio de milagros y maldiciones. Ella caminaba con cautela, llevando consigo una pequeña foto de Sofía y una vela bendecida por el padre Anselmo, como si aquello pudiera protegerla de lo que estaba por venir. La casa se levantaba como un espectro entre la maleza, con paredes ennegrecidas por el tiempo y un tejado cubierto de musgo. Emilia tocó la puerta con manos temblorosas y ésta se abrió lentamente, revelando a una anciana de rostro marcado por arrugas profundas como grietas en la tierra seca. «Te esperaba», dijo Matilde. Su voz era un poquito ronca, pero firme todavía. Emilia se quedó inmóvil, preguntándose si las historias eran ciertas, si esta mujer podía realmente leer los corazones de quienes se acercaban. «Mi hija», comenzó a decir, pero Matilde levantó una mano para interrumpirla. «Sí, Sofía, la niña que está muriendo mientras su padre mira hacia otro lado. Pásate, entra». El interior de la casa estaba cargado de un aroma extraño, una mezcla de hierbas secas, incienso y algo metálico, como sangre vieja. En una esquina, un altar improvisado brillaba con velas de colores y figuras de santos mezclados con símbolos que Emilia no reconocía. «Sé por qué estás aquí», dijo Matilde, señalando una silla para que Emilia se sentara. «Quieres salvarla, pero el hombre que podría hacerlo ha cerrado su corazón». «Sí», respondió Emilia, con lágrimas corriendo por las mejillas. «Haré lo que sea necesario». Matilde la miró fijamente, sus ojos oscuros pareciendo perforar el alma de la madre desesperada. «El precio será alto, mujer. Este tipo de justicia no viene sin consecuencias». Emilia asintió, apretando la fotografía de Sofía contra su pecho. «Lo pagaré». Matilde se puso de pie y comenzó a buscar entre frascos y hierbas dispuestas en estantes. Sacó una pequeña botella con un líquido espeso y rojo, junto con un cuchillo de mango desgastado. «Este ritual no forzará a Pedro a donar su riñón», advirtió, «pero abrirá su corazón al dolor que está causando. Si su orgullo persiste después de esto, las sombras harán su trabajo». Emilia no preguntó qué significaban esas palabras. Solo quería ver a Sofía vivir. Cuando todo estuvo listo, Matilde apagó las velas y el cuarto quedó sumido en una penumbra rota únicamente por la luz de la luna que se filtraba por una ventana. El cuchillo hizo lo suyo en la palma de Emilia y unas gotas de ese líquido rojo se mezclaron con el otro líquido en el frasco. «Ahora ve», dijo Matilde,
entregándole la botella. Coloca esto en el agua que Pedro beba esta noche. El resto está en manos del destino. Emilia salió de la casa con el corazón pesado, sabiendo que había cruzado un límite del que no había retorno. Esa noche, Emilia regresó a casa como un espectro, su rostro pálido y la botella roja escondida en el fondo de su bolsa. La casa estaba en silencio. Sofía dormía en su habitación. Su respiración tenue como un hilo que amenazaba con romperse. Pedro, por su parte, estaba sentado en la mesa de la cocina, con una botella de mezcal en la mano. «Hey, ¿de dónde vienes?», preguntó él, con la voz cargada de sospecha. «¿De rezar?», respondió Emilia, sin mirarlo siquiera a los ojos. Pedro resopló, tomando un largo trago. Emilia sintió como su corazón latía con fuerza, mientras colocaba un vaso frente a él y servía un poco de mezcal del frasco. Pedro resopló tomando un largo trago. Emilia sintió como su corazón latía con fuerza, mientras colocaba un vaso frente a él y servía un poco de la mezcla del frasco. Mientras lo hacía, sus manos temblaron apenas un segundo. Pero Pedro, distraído por su propio cinismo, no lo notó. ¿Rezar? ¿Me estás diciendo rezar? ¿Pero eso de qué sirve? Dios no va a salvar a Sofía, dijo Pedro llevándose el vaso a los labios. Emilia observó con detenimiento cómo el líquido desaparecía en su garganta. Fue un momento que pareció eterno. Pedro dejó el vaso en la mesa y la miró con una mezcla de enojo y agotamiento. «Ay, Emilia, eres una necia. A veces hay que aceptar que no podemos cambiar lo que estamos destinados a pasar». Ella no respondió. La ira contenida y la culpa la invadían, pero no había vuelta atrás. Mientras Pedro se levantaba y se dirigía a su habitación, Emilia sintió un frío extraño recorrer la casa, como si algo más estuviera allí, observándolos. En la madrugada, Pedro se despertó sobresaltado. Una opresión en el pecho lo hacía jadear y un sudor frío cubría su frente. Al encender la lámpara junto a su cama, vio algo que lo hizo retroceder con un grito ahogado. Un hombre lo observaba desde el rincón oscuro del cuarto. «¿Quién eres?», preguntó Pedro con la voz temblorosa. El hombre no respondió. Su figura era alta y encorvada, con ojos negros que parecían vacíos. Se inclinó hacia Pedro, que intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. «¿Tu orgullo vale más que su vida?», preguntó el ser con una voz que parecía surgir desde las profundidades de la tierra. Pedro intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. De repente, el hombre desapareció y Pedro cayó sobre su cama, jadeando y temblando. Cuando amaneció, Pedro salió de la casa sin decir una sola palabra. Emilia
al ver su rostro pálido y los círculos oscuros bajo sus ojos, supo que el ritual había comenzado a surtir efecto. Pero esa noche, mientras rezaba junto a la cama de Sofía, escuchó un susurro. El precio aún no se ha pagado. Emilia abrió los ojos, buscando en la oscuridad, pero no vio nada. Un escalofrío le recorrió la columna. La decisión que había tomado había puesto en marcha algo que ya no iba a poder detener. Pedro no volvió a ser el mismo tras aquella noche. Caminaba por el pueblo con la mirada perdida, evitando el contacto con cualquiera. Los murmullos de los vecinos no tardaron en llegar. Parece que el orgullo lo está consumiendo, todos decían, pero solo él sabía la verdad de lo que había visto y de lo que seguía viendo. Cada noche, aquel ser regresaba, más cerca, más imponente. Sus palabras eran dagas que perforaban las defensas de Pedro, obligándolo a revivir el momento en que Emilia le rogó por la vida de Sofía. Cada decisión tiene su peso, decía el ser, ahora con un rostro más definido, como si tomara forma humana lentamente. Cada negación, su consecuencia. La culpa empezó a crecer en Pedro como una enfermedad. Comenzó a evitar el mezcal, temiendo que fuera el causante de sus visiones. Emilia, por su parte, observaba cómo el hombre, que antes era una figura imponente, se reducía a una sombra, pero una sombra de sí mismo. Una tarde, mientras Pedro caminaba por el mercado, se encontró con el padre Anselmo. Padre, por favor escúcheme, necesito hablar con usted. Obviamente estaba desesperado. Anselmo lo llevó a la iglesia, donde Pedro, con la voz rota, confesó aquello que le estaba atormentando. No puedo más, padre. Cada noche lo veo. Esa cosa o ese hombre, o más bien un demonio, me pregunta por qué dejé morir a mi hija. Anselmo, al escuchar aquello, sintió que la semilla de su plan había germinado más rápido de lo que esperaba. Se inclinó hacia Pedro y le dijo: quizás esto es un mensaje divino, Pedro. Una señal de que aún puedes redimirte. ¿Pero cómo? Ay, padre, ya no sé qué hacer. El sacerdote lo miró fijamente, haciendo lo correcto. Dale tu riñón. Pedro no respondió de inmediato, pero algo en su semblante cambió. Sin embargo, al salir de la iglesia, el aire se tornó denso y un murmullo lo persiguió hasta su casa. No es tan simple. La decisión llegó tarde. Pedro despertó una noche sintiendo un dolor insoportable en el costado. Se llevó la mano al abdomen y sintió humedad. Sangre. Miró a su alrededor, pero no había nadie en el cuarto. Se tambaleó hasta el espejo del baño y levantó la camisa. En su piel había una herida irregular, como si algo hubiera arrancado su riñón de forma brutal. La visión lo hizo gritar, pero nadie
acudió en su ayuda. Cuando finalmente llegó a un hospital, los médicos no supieron explicar lo que había pasado. Es como si alguien te lo hubiera extraído sin cirugía. Fue la explicación que le dieron. Pedro, pálido y tembloroso, supo que aquello no era obra de alguna mano humana. Mientras tanto, en la casa de Emilia, Sofía dormía tranquilamente. Los doctores habían encontrado un donante compatible de último momento y la operación había sido un éxito. Pero Emilia sabía, en lo más profundo de su alma, que aquel milagro tenía un costo que no se pagaría en este mundo. El padre Anselmo, desde el púlpito, observaba a Pedro, que ahora caminaba cojeando y evitando la mirada de todos. Una vez terminada la misa, se acercó al hombre y le susurró: «La justicia divina actúa de maneras misteriosas, Pedro». Este lo miró, sus ojos llenos de odio, pero también de miedo. «¿Y qué hay de ti, padrecito? ¿Crees que estás libre de juicio?». El sacerdote sonrió, pero en su corazón sintió un escalofrío. Esa noche, mientras apagaba las velas del altar, escuchó el mismo susurro que Emilia había oído semanas atrás. El precio aún no está pagado. La pregunta quedó en el aire. ¿El karma alcanzará a todos los culpables? ¿O la justicia se detendrá ante las sotanas y las oraciones? Recuerda dejarme tu opinión en comentarios, pero antes suscríbete si es que no lo has hecho. Gracias por tu like y por compartir este video con todo el mundo. Nos vemos muy pronto, justo